Son todos bienvenidos al curso de Ascenso de Escala en Arte y Cultura para el nivel secundario, organizado por el grupo AMAUTA. Nos encontramos trabajando la semana 16 con el módulo número 3. En este módulo 3 estamos viendo tanto principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica como el desarrollo de las competencias vinculadas a la creación y apreciación de los diferentes lenguajes artísticos. Los acompaña la doctora Ana Miriam Ramos Giribaldi, PhD en Investigación Científica, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster internacional en Comunicación y Gestión de Entidades Sociales y Solidarias, maestra en Administración de la Educación, licenciada en Gestión de la Educación y profesora de Arte y Cultura. Se les recuerda las normas de convivencia, mantenga apagada la cámara, así como su micrófono para evitar problemas de conectividad. Recordamos que cualquier casuística tiene tres tipos de elementos. Estos son los elementos curriculares y aquí vamos a encontrar tanto los principios como los fines de la educación, las competencias de las áreas, los enfoques de las áreas, enfoques transversales, desempeños de las competencias de las áreas, los propósitos de aprendizaje y los estándares. Luego tenemos los elementos propios de la disciplina. Aquí vamos a encontrar los propósitos del área, así como del nivel de la formación profesional. Y finalmente tenemos los elementos pedagógicos referidos a las teorías del aprendizaje. Estos elementos, recordar que están implícitos dentro de las diversas casuísticas. Luego tenemos la relación entre los momentos, submomentos y procesos pedagógicos que desarrollamos en una sesión de clase. Los tres grandes momentos sabemos que son el inicio, el desarrollo y el cierre. Estos son los tres momentos que tiene cualquier sesión. Estos momentos se parten. En el caso del inicio, este crece de nombre, se llama inicio del aprendizaje y trabaja con tres procesos pedagógicos: motivación, saberes previos y conflicto cognitivo. Luego viene en desarrollo, que se parte en dos, una parte teórica y otra parte práctica. La teoría se llama construcción del aprendizaje y trabaja con el procesamiento de la información, y la práctica se llama transferencia y su proceso pedagógico se llama también transferencia o aplicación de lo aprendido. Finalmente tenemos el cierre, que también se parte en dos, en la metacognición con su proceso de reflexión y la evaluación con su proceso de evaluación. Entonces, con esta maquetita nosotros podemos resolver diferentes tipos de casuísticas y sabemos diferenciar entre los momentos, submomentos y los procesos que se trabajan en cada uno de ellos. ¿Cómo trabajamos los procesos pedagógicos? Bien, la motivación, nosotros podemos trabajar con una frase, con una imagen, con un video, con un audio, con una dinámica. Los saberes previos se activan, se exploran y se recogen. Para activar y para recoger en estos dos casos, activar y recoger, se hacen mediante preguntas abiertas, aplicando la estrategia de lluvia de ideas. Para el conflicto cognitivo puede ser una frase que contradiga el concepto que ha creado el estudiante sobre determinado tema, o mediante preguntas. Si es mediante preguntas, las preguntas van a ser abiertas, pero le van a generar duda al estudiante. Por lo tanto, no van a tener respuestas. Son preguntas contradictorias. Las preguntas que trabajamos con la estrategia lluvia de ideas, tanto en el inicio como en el desarrollo, siempre van a estar en tiempo presente. Eso no olvidar. Luego tenemos el desarrollo, que dijimos que este se parte en dos. Una parte de teoría llamada construcción del aprendizaje, y aquí pasan varias cosas. Teníamos que aquí trabajamos otro bloque de procesos, que son los procesos cognitivos. Todo lo que tiene que ver con el uso del pensamiento, con el uso del cerebro. Entonces aquí vamos a trabajar el pensamiento de orden básico y de orden superior. Y lo hacemos mediante la entrada de información, procesamiento de la información y salida de la información. Bien, entonces, toda esta parte dijimos que es teórica.
Todo eso es teoría. Esto llevado a una casuística puede diferenciarse, usted puede reconocer por los verbos. Su proceso pedagógico de la teoría dijimos que era el procesamiento de la información. ¿Qué verbos corresponden a la teoría? Identifica, comprende, discute, explica, observa, demuestra, analiza, investiga, compara, concluye, incorporar, definir, revisar, interpretar, leer, escribir, monitorear, responder. Son verbos que ustedes van a revisar en sus casuísticas que siempre se van a repetir. Una vez que ya está la teoría, entonces pasamos a la práctica, llamada su momento transferencia y su proceso igual, transferencia. Solo hay dos casuísticas que dicen aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas. La práctica también tiene sus propios verbos como desarrollo, ejecución, aplicación, diseñar, inventar, realizar, elaborar, representar, utilizar, ensayar, tocar, tallar, moldear, hacer, improvisar, contar historias, crear, esculpir, hasta planificar pertenece a la práctica. ¿Qué más pasa durante el desarrollo? Que también es conocido con otro nombre. El siguiente nombre es la gestión del aprendizaje. Otro nombre también es acompañamiento. Son los nombres con los que se le conoce al desarrollo. ¿Qué más pasa aquí en el desarrollo? En el desarrollo trabajamos nosotros la retroalimentación. Vamos por acá. Y la retroalimentación tiene varios tipos. Tenemos desde la retroalimentación básica, elemental, descriptiva, básico elemental, la descriptiva, la errónea y la que es por descubrimiento. ¿Cómo indica la primera? Pues básico elemental. Aquí usted le dice, por ejemplo, al estudiante, eso está mal, eso está bien. No le dice nada más. En la descriptiva, como indica su nombre, usted le describe, mira, te has equivocado aquí, aquí debería de ser, estás describiendo lo que tiene que hacer. La errónea es cuando el docente da una retroalimentación equivocada. A veces puede confundir un tema y da una retroalimentación que no corresponde. Y la que es por descubrimiento es a la que apunta la educación básica regular, sobre todo el trabajo del CENEP, que es trabajar con estrategia lluvia de ideas. No darle las respuestas a los estudiantes, sino generar preguntas que hagan que él reflexione y él solo encuentre las respuestas. Cuando hacemos esto, trabajamos entonces la retroalimentación por descubrimiento, utilizando la metacognición con su proceso de reflexión, la estrategia lluvia de ideas con preguntas abiertas, las preguntas están en tiempo presente. ¿Ya? Esto es la retroalimentación por descubrimiento. Entonces se basa en estrategia lluvia de ideas, preguntas abiertas en tiempo presente para reflexionar. ¿Quién debe de reflexionar? El estudiante con las preguntas que el docente plantea. Pues todo esto está en el desarrollo. De ahí pasamos al cierre. El cierre tenemos la metacognición con su proceso de reflexión y como ya hemos terminado la sesión, aquí vamos a aplicar la misma estrategia de lluvia de ideas, pero lo que va a cambiar va a ser el tiempo de las preguntas. Como pueden ver, las preguntas aquí están en tiempo pasado y en tiempo futuro. En tiempo pasado porque ya la clase terminó y en tiempo futuro porque es la utilidad del aprendizaje.
para qué sirve lo que ha aprendido el estudiante. Además que en nuestra rúbrica de desempeño es lo que nos monitorea. Finalmente llegamos a la evaluación, que puede ser de tres maneras: una autoevaluación que hace el propio estudiante, una coevaluación que se hace entre pares y una heteroevaluación que hace el docente a los estudiantes. Su proceso pedagógico se llama igual evaluación y nosotros evaluamos mediante instrumentos, como una lista de cotejo, una ficha de observación, una rúbrica, etcétera. Bien, de esta manera hemos recordado todo el proceso que se desarrolla en una secuencia didáctica. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque las casuísticas están basadas justamente en nuestro trabajo. Capacidades que más se trabajan, sobre todo para ver la parte de apreciación crítica, es la competencia de aprecia con sus capacidades. Tres puntos que trabaja principalmente: percibe, sentidos, describir y analizar. Contextualiza, trabaja el contexto con sus diferentes tipos: social, cultural, histórico. Identifica el origen, o sea, el lugar de donde es la obra, la representación simbólica, la función que tiene el mensaje de la obra y cuándo fue elaborada la obra, el tiempo. Reflexiona, aquí ya los estudiantes pueden dar un punto de vista, pero informado, porque ya han pasado por percibir y por contextualizar. Por lo tanto, podrán explicar, podrán comparar y podrán identificar aspectos de la obra que ellos puedan aplicar. Identifican para aplicar en su trabajo. ¿Ya? Todo esto hace entonces la competencia aprecia con sus diferentes capacidades. El tercer bloque de procesos son los procesos didácticos que son propios de cada área. En el caso de arte tenemos procesos didácticos para la competencia aprecia, que son 5, y procesos didácticos para la competencia crea, que son 8. Para aprecia tenemos nosotros que estos procesos didácticos trabajan con sus capacidades al igual que en crea. Reacción inmediata, descripción y análisis, como habíamos visto en la lista de lo que trabaja la capacidad percibe, pertenece a esa capacidad, percibe. Consideración del contexto, a contextualiza, y apreciación del punto de vista, a reflexión. En cuanto a crea, desafiar, imaginar y explorar, estos tres pertenecen a la capacidad explora. Planificar, producir y revisar pertenece a aplica. Presentar y compartir pertenece a evalúa. Entonces, como vemos, los procesos didácticos trabajan con sus capacidades. ¿Y cómo trabajan? Generalmente a través de preguntas o indicaciones. En su mayoría, todo lo que se aprecia trabaja con preguntas. Ahora sí pasamos a resolver nuestras casuísticas. Hay que leer el caso, tratar de comprenderlo, comprender la pregunta y ver qué alternativa es la que responde a la pregunta. Utilice su técnica de subrayado, aplique sus conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares. Vamos a recordar lo que son las funciones ejecutivas, como la función de control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, que vienen en algunas casuísticas. Recordemos entonces funciones ejecutivas para revisar las casuísticas. Las funciones ejecutivas son las habilidades cognitivas que nos permiten controlar nuestra conducta, así como autorregular nuestra capacidad emocional y cognitiva. Estas funciones las ponemos en práctica a diario, al realizar cualquier actividad, como por ejemplo ducharnos. Sabemos qué productos y utensilios necesitamos para poder hacerlo, solemos llevar un orden concreto o podemos anticipar el tiempo que tardamos en realizar dicha actividad. Cuando trabajamos las funciones ejecutivas, estamos ayudando a nuestros usuarios a inhibir o frenar una conducta, es decir, tener la habilidad de pensar antes de actuar, activar la memoria de trabajo, con lo que pueden almacenar información en la memoria a corto plazo y en función de esa información poder realizar tareas más complejas como seguir instrucciones, cálculos matemáticos o la lectura.
poder anticiparse a los resultados de una actividad que quieran realizar, tener la habilidad para planificar una actividad con unos objetivos adecuados, potenciar la capacidad de razonamiento ofreciendo soluciones ante cualquier problema, ser más flexible, es decir, poder adaptarse a los cambios cuando ya está todo planeado, poder tomar decisiones ante varias alternativas o tener la capacidad para calcular el tiempo o duración de una tarea específica. Por tanto, el entrenamiento en estas funciones les permite analizar qué es lo que quieren, cómo pueden hacer para alcanzarlo y cuál es la forma más adecuada para ello. Bien. Dentro de las funciones ejecutivas, como ustedes han podido observar, estas empiezan con cualquier ser humano. Empezamos con las funciones como la memoria de trabajo, la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la velocidad de pensamiento, la fluidez verbal, el control de atención. Aquí les dejo este material para que ustedes puedan leer cada una de estas funciones, como la memoria de trabajo, la planificación, razonamiento, flexibilidad, inhibición, manejo de tiempo, autorregulación, persistencia, ejecución dual y anticipación. De estas hay cuatro priorizadas. Desde esta perspectiva se categorizan las diferentes funciones ejecutivas en cuatro dominios interdependientes: procesamiento de la información, el primero, control atencional, flexibilidad cognitiva y establecimiento de objetivos. Estos cuatro dominios interaccionan y tienen relaciones bidireccionales, o sea que se relacionan con otras más. Las funciones ejecutivas entonces son actividades cognitivas con las que proyectamos información y emociones hacia el futuro, como mediante la anticipación, la planeación, la ejecución de acciones organizadas que se realizan de manera bilateral, que implican capacidades como la regulación inhibitoria, o sea, regular mi comportamiento, flexibilidad cognitiva, planificación, organización y toma de decisiones. ¿Para qué sirve? Son imprescindibles para el éxito en la vida. Podemos enfrentar a esas funciones desde niño, desde la educación básica. El teatro es un excelente ejercicio para trabajar estas funciones ejecutivas. Importante, a las funciones ejecutivas parece perjudicarles el estrés, la mala salud o la soledad. En contraparte, jugar, moverse, atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de las personas las potencia. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar estas funciones ejecutivas. Por ejemplo, si un día nos levantamos para ir a trabajar, solemos seguir una rutina establecida de forma automática. Tomamos el café, nos vestimos, nos lavamos los dientes, levantamos a los niños, pero si por casualidad uno de los niños se levanta enfermo, se rompe la rutina. Tenemos que elaborar un plan que resuelva esa situación novedosa e inesperada que rompe nuestra rutina. Ahí se pone en marcha las llamadas funciones ejecutivas. Velocidad de procesamiento. Tengo que manejar una cantidad de información en un tiempo determinado porque se me ha presentado un problema. Memoria de trabajo. Tengo que mantener y manipular y combinar la información que tengo. La inhibición o control de la interferencia. Tengo que controlar la interferencia y los estímulos irrelevantes. ¿Cómo hago para trabajar ahora con ese niño que está enfermo? ¿No? Entonces tengo ahí que controlar. El acceso a la memoria. Tengo que recuperar la información almacenada y necesito hacer la tarea. ¿Cómo voy a poder suplir esta problemática que tengo? Entonces tengo que ver qué tarea puedo realizar por ahí. La ejecución dual, tengo que trabajar con dos tipos de información diferentes, mi niño enfermo y mi niño sano, a los dos los tengo que atender. La flexibilidad, tengo que generar distintos criterios, hipótesis para su solución. Bien, ¿quién se queda con mi niño enfermo mientras que yo llevo al niño sano y a mi trabajo? Pues tendré que contratar a alguien, llamar a mi suegra, ver cómo salir del problema. Planificación, tengo que generar ensayos mentales de las hipótesis generadas. 8. Ramificación, tengo que jerarquizar lo que tengo que hacer. ¿A quién priorizo? ¿A mi niño enfermo o a mi niño sano? Toma de decisiones, tengo que elegir la solución al problema. Bien, de esta manera tenemos un pequeño ejemplo de cómo utilizar las funciones ejecutivas en la vida diaria. Ahora vamos a pasar a la siguiente casuística para revisar una función ejecutiva. El docente propone a los estudiantes realizar la dinámica del cardumen.
Todos los estudiantes deben de pararse muy juntos en el centro del aula. Uno de los estudiantes será el líder y propondrá diversos movimientos y desplazamientos que deberán ser copiados por todo el grupo al unísono, como si fuera un banco de peces o una banda de aves que se mueve coordinadamente. El rol del líder será rotativo entre los estudiantes y todos los demás deberán imitar, realizando sus movimientos al mismo tiempo y sin hablar entre ellos. Entonces aquí tenemos algunos aspectos que tener en cuenta antes de seguir avanzando. Primero, esto es una dinámica. Se llama el cardumen y consiste en que debe de haber un líder que haga los movimientos y el grupo por entero, juntos, copian el movimiento y lo repiten. Como todos están trabajando juntos, a eso se le llama unísono. El rol que tiene el líder puede rotar, pero hay una condición. Esta imitación implica que si bien hacen todos al mismo tiempo, no se habla, sin hablar. Entonces, para que todos se muevan al mismo tiempo, sin hablar, ¿qué función ejecutiva tienen que trabajar para poder hacer este movimiento al unísono? ¿Cuál de las siguientes funciones ejecutivas se desarrolla principalmente en el juego descrito? A, la atención y concentración; B, la expresión vocal en un contexto lúdico; y C, la comunicación y la colaboración entre compañeros. ¿Cuál de estas funciones está trabajando esa dinámica del cardumen? A, B o C. Un minuto para responder.
María Cartop Rubén Germán me dice que sería la A. Gertrudes me dice que sería la C. Mari Van Marilurdes Chambilla Hernández Ubaldo me dicen que sería la A. Úrsula Laura Sandra Víctor Eddie Karen Roberto Marta y JCM me dicen que sería la A. Bien, entonces veamos, recordando de nuevo. Las funciones ejecutivas es un proceso mental implicado en el control consciente del pensamiento, la acción y de las emociones. Además, permite adoptar una estrategia flexible ante tareas nuevas o combinaciones. La atención permite seleccionar la información que es relevante para realizar una actividad. La memoria de trabajo es la capacidad para mantener esta información activa mientras se realizan tareas complejas. La planificación es la capacidad de organizarse y planificar con visión de futuro. Este proceso mental implica la habilidad para dirigir y evaluar el comportamiento. El control inhibitorio ayuda a pensar antes de actuar, decisivo para atender a las normas, la regulación emocional o evitar distracciones. La flexibilidad permite adaptarse a lo inesperado. Bien, regresando entonces al caso, tenemos que en este caso tengo que observar a mi líder, tengo que mirar. Se mueve a la derecha, me muevo a la derecha, se mueve a la izquierda, me muevo a la izquierda, salta, yo salto. Entonces, para poder hacer todo al mismo tiempo que él, debo de no solamente observarlo, sino estar atento y concentrado. Por lo tanto, la alternativa correcta, como habían indicado, es la alternativa. Terminada la dinámica, se produce una conversación entre el docente y los estudiantes. El docente les plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? ¿Les gustó realizarla? ¿Qué les gustó más? ¿Algo no les gustó? ¿Por qué? ¿Qué podríamos mejorar la siguiente vez que realicemos el ejercicio? Y luego les pide que repitan la dinámica tomando en cuenta sus ideas. ¿Qué proceso ha promovido el docente en los estudiantes con estas preguntas? Alternativa A, transferencia del aprendizaje. Alternativa B, conflicto cognitivo. Y alternativa C, metacognición. Un minuto para responder.
Germán Hernández Llanes, JCM, Úrsula Martínez, Gertrudis, María, Marta, Edith, Sandra, Mari, Karen, Rubén, María Ángel, Oscar, Roberto Van, Chambilla, Carto, Víctor, Isolina, Ubaldo, Silvia, se dieron cuenta pues que es la alternativa C, metacognición, porque las preguntas están en pasado. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Gustó? Entonces, todo está en pasado. Ya más sabemos de este caso. El momento entonces es el cierre. Nos encontramos usando la metacognición con su proceso, a ver, con su proceso de reflexión. ¿Qué proceso pedagógico se estaba trabajando? Entonces es la reflexión, competencia, crea proyectos, capacidad, evalúa, proceso didáctico, reflexionar y evaluar. Tenemos allí que la alternativa correcta es la alternativa C. Les pregunto aquí cuál es el error, porque no debieron de preguntarme, si me están preguntando por proceso, el proceso es reflexión del aprendizaje, no metacognición. La metacognición es un momento. Aquí el error es en la respuesta, debería ser reflexión sobre el aprendizaje. ¿Ya? Sin embargo, me ha puesto metacognición, pero ya nosotros sabemos que la metacognición pertenece pues al cierre. Lea la siguiente situación y responda. El docente propone el siguiente juego a sus estudiantes. Formados en un círculo, los estudiantes deberán decir entre todos la frase, un pato, dos piernas, cuatro. Pero cada estudiante dirá solamente una palabra. El primer estudiante dirá un. El segundo estudiante de la derecha dirá pato. El siguiente dirá dos. Y así hasta terminar la frase. Luego continúan con la frase. Dos patos, cuatro piernas, cuat, cuat. Y se sigue la misma dinámica. Luego continúan con la frase, tres patos, seis piernas, cuat, cuat, cuat. El juego termina cuando toda la clase ha participado sin cometer ningún error. Entonces vemos que aquí tendríamos a un estudiante, segundo estudiante, tercer estudiante, cuarto estudiante y quinto estudiante para la primera frase. Un pato, dos piernas, cuatro. Cinco estudiantes para esta frase. En la segunda ya no es un pato, ahora son dos patos. Un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes, cuatro estudiantes, cinco estudiantes, seis estudiantes. Porque como son dos patos, ahora son cuat, cuat. Y si son tres patos, agregamos un cuat más. Cuat, cuat, cuat. Entonces, cada vez se van a ir aumentando los estudiantes. Para la tercera frase, entonces serían siete estudiantes, para la cuarta frase serían ocho estudiantes, para la quinta frase serían nueve estudiantes, hasta que se termine. ¿Ya? Empezamos con cinco hasta terminar. Cinco, seis, siete, porque cada uno debe decir solo una palabra, no la frase completa. Por eso dice sin cometer error. Casuística. ¿Cuál de los siguientes aspectos se desarrolla principalmente con el juego descrito? Alternativa A, la atención y concentración. Alternativa B, la expresión vocal en un contexto lúdico. Y alternativa C, la comunicación y la colaboración entre compañeros. ¿Qué se está desarrollando? ¿Cuál función ejecutiva para este juego de un pato, dos patas, cuatro? Un minuto para responder.
Janet Gabriel me dicen que sería la A. Van me dice que sería la B. Roberto, Oscar me dice la A. Gertrudes me dice la C. Chan Villa, Eddie, Freddy, Martínez, Germán, Carto, María Lourdes, María Karen, Úrsula, Mari, Ubaldo, Silvia, Rubén de la Cruz y Ángel me dice que sería la alternativa A. Aquí tenemos que ver en este tipo de casuísticas hay dos cosas. Primero, que están trabajando la dinámica y segundo, que están trabajando funciones ejecutivas. ¿Para qué sirven las dinámicas? Vamos a recordar. Hola a todas y a todos. Comenzamos el tercer tema de nuestro curso, que está dedicado a las dinámicas de grupo. Y en primer lugar nos preguntamos qué es una dinámica. Fijaros, la etimología de la propia palabra, dinámica, procede del griego dynamis, que significa fuerza. Por lo tanto, la dinámica de un grupo es el estudio de las fuerzas internas de ese grupo que le hacen funcionar y que se activan a partir de la interacción entre sus miembros, de las actividades que realiza el grupo, de las diferentes técnicas que utilizan, etc. Con la dinámica de un grupo lo que se pretende es que el propio grupo aprenda de manera teórica, pero también de forma práctica, a partir de la propia experiencia. Así que con el término dinámica de grupo también se suele hacer referencia al conjunto de métodos y técnicas que utiliza un grupo determinado para interactuar. En los dos primeros temas de nuestro curso hemos visto un montón de ejemplos de cómo las personas dentro de un grupo no conseguimos comunicarnos como realmente queremos o como realmente debemos. Son muchos los conflictos que nos impiden ser asertivos o comunicarnos de manera directa. Bien, pues las dinámicas de grupo en muchas ocasiones nos ayudan a liberarnos de esos corsés que dificultan la comunicación y nos facilitan que se establezca una comunicación más profunda y en definitiva más libre. Y lo bueno que tienen las dinámicas de grupo es que son fundamentalmente prácticas. A estas alturas del curso ya sabemos que el aprendizaje no se limita a la adquisición de un conjunto de conocimientos teóricos. Hoy en día, más que los contenidos, es importante desarrollar competencias, es decir, saber qué hacer con esos contenidos. Y en este contexto entran las dinámicas, que solo funcionan a partir de la interacción de los diferentes miembros del grupo, y se aprende a partir de la propia experiencia. Y tienen un carácter lúdico, pues siempre las dinámicas suelen tener forma de juego. Eso sí, siempre teniendo presente el objetivo que se persigue, y de esta manera se fomenta la creatividad. Digo eso de que hay que tener presente los objetivos, porque las dinámicas, con toda la carga lúdica que queramos darle, pero no son un juego en sí mismas. Las dinámicas no son nunca un fin, sino que son un medio para conseguir algo. Así que como técnicos y técnicas debemos tener siempre claro qué es lo que queremos conseguir, y a partir de ahí diseñar nuestra dinámica tan práctica, tan vivencial y tan lúdica como queramos, pero siempre, siempre con un fin. ¿Y entonces para qué queremos una dinámica? ¿Para qué las necesitamos? Pues como técnicos vamos a echar mano de dinámicas de grupo para diferentes objetivos. Por ejemplo, al iniciar un trabajo con un grupo diseñaremos una dinámica de presentación. O igual necesitamos proponer dinámicas de conocimiento o de confianza, o dinámicas para trabajar las emociones en el grupo, o dinámicas de autoestima, o de cohesión y colaboración, o dinámicas de habilidades sociales, o también de resolución de conflictos, o se pueden diseñar dinámicas de creatividad, por ejemplo. Cualquier cosa que queramos trabajar en el grupo lo podemos hacer utilizando dinámicas. Las dinámicas se construyen con técnicas y dependiendo de qué queramos conseguir, de qué queramos trabajar, utilizaremos una técnica u otra. Y esto lo debemos tener muy claro, porque no cualquier técnica vale para cualquier objetivo. Hay unas técnicas más válidas para una cosa y hay otras que son mejores para otras. Ya os digo que profundizaremos en el conocimiento de un montón de técnicas, pero eso lo haremos más adelante. De momento vamos a centrarnos en el origen de esas técnicas, de dónde surgen las técnicas que se utilizan para las dinámicas, que hoy en día están a la orden del día. En primer lugar, a principios del siglo XX estaba muy de moda el método de casos que utilizaban en la Escuela de Negocios de Harvard. Era algo parecido a los casos prácticos que trabajamos en clase y que conocéis bien. Para que el alumnado trabaje un aspecto concreto, lo que se hacía, y se sigue haciendo, era poner un caso
concreto con aspecto real, para que el alumnado lo analizara y buscara soluciones. Y a partir de ahí se comenzaron a estudiar las dinámicas por diferentes autores. Y aquí vamos a destacar dos de los más importantes, Kurt Lewin y Jacob L. Moreno. Kurt Lewin es una figura fundamental en la psicología social y fue el primero que trabajó las dinámicas de grupo como tales, tanto en el MIT de Massachusetts como en Harvard. Una de sus primeras experiencias fueron los talleres de sensibilización, también conocidos como grupos T o laboratorios de conducta, en donde se trabajaba con grupos, sus emociones, sus sentimientos, para mejorar las relaciones entre personas de diferentes etnias y cambiar ciertas conductas. Estas experiencias dieron origen a investigaciones sobre dinámicas de grupo, a partir de las cuales surgieron nuevas técnicas, como por ejemplo el psicodrama de Jacob L. Moreno, del que vamos a hablar ahora. Jacob Levi Moreno fue un psicólogo y un psiquiatra que utilizó la terapia conocida como psicodrama. Según esta técnica, los pacientes se convierten en actores que representan diversas situaciones más o menos reales. Estas representaciones se hacen delante de un pequeño grupo de personas y con ello lo que se consigue es cambiar ciertas conductas, porque al estar interpretando una situación ficticia, eso te permite actuar sin tapujos y resolver cuestiones que de otra manera sería difícil de enfrentarse. Y una vez se ha actuado de una determinada manera, el paciente incorpora e interioriza lo que ha hecho. El psicodrama de Jacob L. Moreno. Y bueno, desde mediados del siglo XX se han ido incorporando un montón de técnicas de grupo, algunas de ellas muy conocidas, que seguiremos trabajando en próximos vídeos. Bueno, hasta aquí la primera parte del tercer tema, que espero que os resulte interesante y lo seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo. Las dinámicas de grupos nos permiten conocer entonces a nuestros alumnos y el grado de unión del grupo. Nos muestran sus capacidades, necesidades y medios. Nos permite entonces conocer la fuerza del grupo, conocer qué puede o dificultar o favorecer su cohesión, la visión general del grupo, manteniendo su posición en neutra, fomentar la participación de todos los componentes, favorecer el desarrollo de cada miembro del grupo, facilitar la autoevaluación de sus habilidades individuales y evaluar acción conjunta del grupo y ofrecer retroalimentación. Características de las dinámicas: facilitan las relaciones interpersonales saludables, tienen un carácter práctico y vivencial, tienen un carácter lúdico y son un medio para conseguir los objetivos grupales. Tipos de dinámicas grupales: dinámicas de presentación, de conocimiento, de afirmación, de distensión, de cooperación, de emociones, de autoestima, de comunicación, entre otras. ¿Qué elementos hay en ese casito de dos patas, fuá? Principio de la calidad y la creatividad e innovación. El propósito: jugar en la dinámica sin cometer errores. La competencia: crea proyectos. La capacidad: explore y experimente. Enfoque de área interdisciplinario y la neuroeducación. Enfoque transversal: búsqueda de la excelencia, el valor, la flexibilidad y la apertura. Elementos disciplinares: tenemos el teatro, juego teatral, dinámicas, tipos y técnicas, y también tenemos allí funciones ejecutivas. Elementos pedagógicos: tenemos la teoría de la neurociencia, la teoría socioconstructivista o cultural y la teoría cognitivista. ¿Qué competencias y capacidades están interviniendo en el caso? Tenemos la competencia creada con su capacidad, explora y experimenta, dinámica de cohesión y colaboración, ese es el tipo de dinámica que se está trabajando. Momento de la secuencia didáctica es el desarrollo, el submomento es la transferencia. Y el proceso pedagógico es la aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas. Proceso didáctico: imaginar y generar ideas, producir trabajos preliminares, explorar y experimentar. Vamos a revisar un poquito más sobre las funciones ejecutivas. Hola amigos de Mindset, bienvenidos de nuevo a este vídeo en donde quiero hablarles un poco acerca de lo que son las funciones ejecutivas y por qué son tan importantes para la vida del niño.
Las funciones ejecutivas son una serie de procesos mentales, de procesos cognitivos o de habilidades mentales que tenemos todos y que son sumamente importantes para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida de manera que logremos nuestros objetivos, podamos regular y controlar nuestra conducta, que podamos regular y controlar nuestras emociones y también que tengamos una vida satisfactoria. Dentro de la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva del desarrollo, utilizamos distintos modelos para explicar cuáles son las funciones ejecutivas, cómo se agrupan estas habilidades. Y dentro de este modelo podemos mencionar 4 habilidades que son las que más se han estudiado y las que más se describen dentro de las funciones ejecutivas. La primera es una función que llamamos control inhibitorio. Y a lo que se refiere el control inhibitorio es a la capacidad de parar una respuesta automática o habitual porque no es la que necesitas para cumplir tu objetivo. En los niños lo podemos ver, por ejemplo, en el colegio, cuando ellos están con todos sus compañeritos y están molestando en la clase y todos están haciendo mucha bulla y jugando en vez de ponerle la atención al profesor, y ellos necesitan ser capaces de detener el impulso de ir a molestar con sus compañeritos para poder poner atención en lo que están viendo en la clase. La segunda habilidad que encontramos dentro de este grupo de funciones ejecutivas es la que se llama el cambio de tarea. Lo que quiere decir es qué tanta flexibilidad mental tenemos. Nosotros dentro de la psicología del desarrollo le llamamos cambio de tarea porque la estudiamos de esa manera. Ponemos a las personas o a los niños a hacer una tarea y en un momento dado tienen que cambiar de esa tarea repetitiva a otra tarea muy parecida pero con distinta regla. Y lo que vemos con esto es qué tan fácil hacen ese cambio. Y esto requiere mucho control de impulsos también. La tercera habilidad que se enmarca dentro de este marco de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la habilidad de poder mantener información en nuestra mente activa de manera que podamos trabajar con ella, manipularla y hacer operaciones con esa información para cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, cuando estás haciendo una operación matemática y tienes que tener 2 cantidades en tu mente activas para poderlas sumar, restar, multiplicar o dividir. También, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado a hacer una compra y te vas recordando, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes. La capacidad de mantener en tu mente el recordarte que tienes que comprar la pasta de dientes, eso también es parte de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es muy importante para los niños porque no solo les ayuda a aprender, o sea, no solo mantiene la información necesaria para que ellos la consoliden en su memoria de largo plazo y se vuelva un aprendizaje, sino que también es muy importante para mantener las reglas activas de la clase, por ejemplo. Que los niños se recuerden que tienen que poner atención, que no tienen que hablar, que no tienen que levantarse y que puedan mantener esas reglas activas durante el tiempo que están en la clase. Esta es la memoria de trabajo. Y otra de las habilidades que se enmarcan dentro de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como la atención ejecutiva. Esa capacidad de enfocarte en algo y evitar que haya información que te distraiga, que se meta en aquello que estás haciendo. O también la capacidad de poder monitorizar o observar qué está pasando en tu mente de manera que tú sepas cuáles son tus objetivos, cuáles son los procesos que estás llevando a cabo y también que puedas detectar en qué momento se ha cometido un error. Todas estas funciones ejecutivas son muy importantes para que nosotros podamos llevar a cabo una conducta planificada, podamos llevar a cabo nuestros objetivos, que podamos tener control de nuestros impulsos y de nuestras emociones. En varios estudios, y especialmente uno que hemos mencionado ya en otros vídeos de Mindset, se ha visto cómo las funciones ejecutivas en los niños están asociadas a la calidad de vida que las personas tienen en su vida adulta. Por ejemplo, en el estudio que mencionamos en un vídeo anterior que llevó a cabo la doctora Moffitt, hizo una medición de niños a la edad de 3 o 4 años de cómo las funciones ejecutivas eran los niños a esta edad y después es un seguimiento de 30 años para ver cómo era su vida en ese momento. Y midió varios índices, por ejemplo, de conductas de riesgo, índices de éxito laboral, éxito académico, incluso índices de salud. Y con esos análisis el estudio pudo demostrar que entre mejor las funciones ejecutivas son de los niños a los 3, 4, 5 años, mejor va a ser los índices de calidad de vida en el futuro. Es decir, entre mayores índices de funciones ejecutivas de autocontrol, de regulación de conducta, emociones y de pensamiento, mejor va a ser la calidad del trabajo que van a tener o el éxito en el trabajo. También van
van a tener más éxito académico, van a tener menos conductas de riesgo y también menos problemas de salud. Y también lo que descubrieron fue algo muy interesante, y es que no necesariamente el hecho de que tengas peores funciones ejecutivas en la niñez quiere decir que vas a tener malos índices de vida en tu vida adulta, sino que lo que vio es que si habían niños que tenían bajos índices de funciones ejecutivas, pero se involucraban en entrenamientos o en actividades que lograran entrenar sus funciones ejecutivas, por ejemplo, karate, algún tipo de deporte o, por ejemplo, la meditación, en su vida adulta iban a lograr tener índices similares a los de los niños que tenían ya en sí funciones ejecutivas eficientes. Lo que quiere decir esto es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar. Y para eso tenemos que saber qué estrategias pueden ayudarnos a entrenar estas funciones ejecutivas. En el siguiente vídeo les voy a hablar de una de las estrategias que nosotros en Mindset estamos promoviendo más. Y esta es la estrategia del mindfulness. Como vamos a ver, el mindfulness es una estrategia muy fácil de aplicar, muy sencilla de hacer, no requiere tecnología ni un lugar específico. Es una estrategia muy sencilla de aplicar que la puedes aplicar en tu hogar, en tu trabajo, etc. Y ha demostrado ser muy eficiente en el entrenamiento de las funciones ejecutivas y también ha probado tener muchos beneficios para la vida, para la salud, tanto psicológica como física. Si tienes alguna duda o algún tema que el cual quieres escuchar más, por favor déjanos en los comentarios que nosotros haremos vídeos y comunicaremos más información en relación a tus dudas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hola amigos de Ahí nos han hablado de las 4 funciones principales. Entonces, hayamos visto que lo que necesitamos aquí para este juego, como cada estudiante tiene que decir más que una palabrita, es estar atentos y concentrados. Siguiente caso, al realizar la actividad, el docente nota que a algunos estudiantes les cuesta decir solo una palabra de la serie y dicen la frase completa, a pesar de que han comprendido bien las instrucciones. ¿Cuál de las siguientes funciones ejecutivas se relaciona principalmente con la dificultad presentada por los estudiantes? O sea, en vez de decir un y el otro decir pato, este dice un pato cuatro. Dice todo. No se puede controlar. Entonces, ¿cómo se llama esa dificultad que tiene el estudiante? ¿Se llama planificación? ¿Se llama control inhibitorio? ¿O se llama flexibilidad cognitiva? Un minuto para responder.
Gertrude, Germán, Janet, Oscar Hernández, María Ubaldo Chambilla, Martínez Cartos, Sandra, Víctor, Mari, Úrsula, Marta, Rubén, Robert, JCM, me dicen que sería la B. Krishmar me dice que sería la C. Bien, recordando entonces las anteriores, teníamos la planificación, que es la capacidad de desarrollar objetivos en función de ellos y trazar las estrategias que permitan el alcance de estos tomando en cuenta el entorno y anticipando posibles resultados. La inhibición de respuesta tiene que ver con la toma de decisiones con base en lo correcto o no. Esta función ejecutiva permite pensar antes de actuar. Cuando se hace todo lo contrario y se reacciona en forma automática, muy probablemente no podamos retroceder. La inhibición de respuesta permite tomarse el tiempo de pensar qué se va a hacer de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. La flexibilidad, esta función ejecutiva permite al ser humano adaptarse a los cambios, ajustarse a algo no planeado. De esta manera se logra la adaptación en el entorno. Significa que al encontrar un obstáculo en el cumplimiento de tus objetivos o de tu meta, esto no significa que debas de abandonar, más bien la flexibilidad te permite comprender estos y trazar un nuevo plan. Aquí están las definiciones entonces de las tres funciones que nos está hablando el caso y aquí tenemos esta pequeña ruta que nos dice la clasificación de estas funciones, parte 2. En la primera, la inhibición, que es la habilidad de alternar entre diferentes patrones, disculpen, no, la inhibición. Cancela las respuestas automatizadas guiadas por recompensas, permiten autorregular la conducta, estar centrado o centrada. No lograr este control inhibitorio puede generar el comportamiento reactivo que impide resolver dilemas o conflictos diarios. Áreas cerebrales comprometidas con la inhibición, la corteza cingulada anterior, giro frontal inferior, derecho núcleo subtalámico. La flexibilidad es la habilidad para alternar entre diferentes patrones o tareas en función de demandas cambiantes del entorno. La capacidad para formular soluciones alternativas y adaptarse a nuevas situaciones. Una correcta flexibilidad cognitiva permite tener en cuenta y respetar otras creencias, valores, ideas o formas de pensar. Áreas cerebrales comprometidas en la flexibilidad, la corteza prefrontal y el núcleo estriado. Bien, ahí tenemos entonces estas dos funciones de la inhibición y la flexibilidad. Y vamos a recordar qué es el control Te inhibitorio. invito a imaginar un mundo en el que nadie pudiese controlar sus impulsos ni concentrarse en algo aunque le guste, y en el que fuese muy difícil sacar cuentas acerca de lo que vamos a hacer aunque nos dañe. Este mundo sería posible si no tuviésemos corteza prefrontal y sería bastante diferente a lo que conocemos hoy en día, creo. El control inhibitorio es la capacidad para inhibir o controlar las respuestas impulsivas o automáticas y de generar otras conductas mediadas por la atención y el razonamiento. Por lo tanto, incluye la capacidad de anticiparse, planificar y establecer metas. De este modo, se detienen algunos comportamientos y reacciones automáticas poco adaptativas, cambiándolas por otras más razonadas y más acordes a lo que demanda el medio. El doctor Russell Barclay, un investigador norteamericano, postula que el control inhibitorio es la base para el buen funcionamiento de las demás funciones ejecutivas, siendo fundamental para la flexibilidad mental, el control de la impulsividad o de las interferencias, la memoria de trabajo, la regulación del afecto y las emociones, entre otros. De ahí, entonces, que asumamos que una persona con dificultades para concentrarse podría presentar un trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, tanto en niños, adolescentes y adultos. Pero, ¿cómo se manifiestan las dificultades en esta función ejecutiva? Pues son tres los niveles. El primer nivel, el nivel motor. Es decir, que la persona no puede o le es muy difícil mantenerse quieto en contextos en los que sí se espera que lo haga. Segundo, el nivel atencional. Es decir, que se presentan dificultades para concentrarse en tareas que lo requieren. No puede focalizar la atención ni sostenerla. Tercero, el nivel conductual, siendo este el que mayores molestias provoca, dado que la persona presenta actitudes y conductas que le es muy difícil controlar.
como molestarse muchísimo en un atochamiento vehicular o no medir las palabras durante una discusión, entre otros. Entonces, entendemos que sin control inhibitorio estamos a merced de los impulsos, los viejos hábitos de pensamiento y acción y estímulos ambientales. Por lo tanto, el control inhibitorio facilita el actuar y no tanto el reaccionar. Un dato interesante, ya sabemos que las funciones ejecutivas nacen gracias a que tenemos un lóbulo frontal a disposición. Sin embargo, esta área cerebral es una de las últimas en madurar. Por lo tanto, disponemos de varios años para observarla y obviamente estimularla, inclusive en la adultez. Por lo tanto, gracias al control inhibitorio es que a veces callamos en lugar de hablar. Conseguimos mantenernos viendo este video en lugar de ir a atender otra tarea. O el que nos mantengamos trabajando en el escritorio en lugar de irnos a dormir. E inclusive nos permite cambiar de pista con rapidez en la carretera, a pesar de que se atraviesa intempestivamente otro conductor por delante. Y al mismo tiempo decidir si tocamos repetidamente o no la bocina. Interesante. De este modo, una inhibición de la conducta que es adaptativa favorece mejores comportamientos, mejor rendimiento académico, mayor eficiencia en el trabajo, mayor seguridad vial y mejores relaciones interpersonales. Entonces, que viva el control inhibitorio. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el estudiante? La dificultad que tiene es controlarse, por lo tanto, el control inhibitorio. Ahora sí pasamos a otro caso, luego de haber revisado qué son las dinámicas y qué son las funciones ejecutivas, pasamos a este caso de plástica. El diccionario Oxford dice lo siguiente sobre el término escorzo: representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Los estudiantes de la clase de arte van a crear una historieta y antes de eso el docente va a analizar con ellos el lenguaje visual del cómic para luego aplicarlo en sus proyectos. El docente se propone que los estudiantes construyan el concepto de escorzo a fin de que aprecien su uso frecuente en las historietas. Bien, entonces tenemos que ver que van a crear en un futuro una historieta, pero antes van a analizar algo de lenguaje visual, como es el escorzo. Pero antes de trabajar escorzo, como van a analizar los conceptos, el docente quiere que ellos construyan un propio concepto diferente o en relación al término escorzo que dice el diccionario de Oxford. ¿Bien? Para que ellos puedan apreciar cómo se usa el escorzo dentro de los dibujos en una historieta. Entonces vamos en la parte de análisis y construcción de conceptos. El docente les presenta a los estudiantes diversos ejemplos que les permitan construir el concepto escorzo. Buscando material en Internet ha encontrado las siguientes tres imágenes. ¿Cuál de ellas es la más adecuada para ayudar a los estudiantes a que construyan el concepto mencionado? La imagen 1, 2 o 3.
Krishmar María, JCM y Germán María Lourdes me dice que sería la alternativa 3. Úrsula la 1, Ubaldo, Oscar, Gertrudes, Carto, Silvia, Sandra. La 3, Marta C. o 3, Gabriel, Víctor, Isolina, Janet, Roberto, Eddie me dicen que sería la alternativa 3. Bien. ¿Qué más sabemos sobre este caso? Primero, sabemos que estamos trabajando la competencia aprecia. La figura, de acuerdo al concepto, es una figura situada oblicua o perpendicular al plano del papel o lienzo. Disciplina artes plásticas, el cómic, diferenciar el discurso usando imágenes. Elemento pedagógico, teoría del constructivismo, aprendizaje basado en proyectos y teoría cognitivista. Teníamos ahí las tres imágenes. La primera está de frente, la segunda está de perfil y la tercera imagen está con esta inclinación oblicua al papel. Por lo tanto, la alternativa correcta, como habían indicado ustedes, es la alternativa C. Esa sería el SCORS. Vamos con el siguiente caso. Luego de escoger una imagen apropiada, ¿cuál es el conjunto de preguntas más pertinente para iniciar el diálogo con los estudiantes y facilitar el aprendizaje del concepto SCORS? Alternativa A. ¿Conocen el nombre que se le da al tipo de perspectiva que se ha usado en esta imagen? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus características principales? Alternativa B. ¿Qué sensación visual les produce esta imagen? ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué habrá usado el artista este recurso? Alternativa C. ¿Han oído la palabra escorzo alguna vez? ¿Saben qué significa? ¿Pueden identificar su uso en esta imagen? ¿Cuál grupo de preguntas es el más apropiado entonces para empezar a trabajar el concepto de escorzo? ¿A, B o C? Un minuto para responder. María, Rubén, Silvia, Germán, Eddie, Marta, Gertrudes, Úrsula, Martínez y Sandra me dice sería la alternativa B. Gabriel me dice la A. Oscar, Mari, Carto, Robert, María Lourdes, Chambilla, Víctor, JCM y Solina me dicen que sería la alternativa B. Bien, recordemos que cuando nosotros queremos crear un concepto, queremos que los estudiantes reflexionen, vamos a usar preguntas. Pero las preguntas tienen una condición, deben de ser preguntas abiertas para que puedan promover lluvia de ideas. Así que empecemos a revisar
cada bloque de preguntas. Vamos con la primera alternativa. Disculpen, se salió el compartir un segundo. Así. Vamos con el primer bloque de preguntas. ¿Conocen el nombre que se le da al tipo de perspectiva que se ha usado en esta imagen? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, correcto, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es ese nombre? Sería abierto o cerrada. Cerrada, claro. Si no conocen la perspectiva, menos el nombre. ¿Cuáles son sus características principales? Ay, aquí estamos en duda, ¿no? Características. Puedo decir características, pero si yo no sé el concepto, tampoco sé el nombre, ¿voy a saber cuáles son sus características? Difícilmente. Entonces, cuando hay dudas, también lo pasamos a cerrado. Porque si no sé el nombre y no sé, pues, cuál es ese nombre o por qué se utiliza, dudo, no voy a saber las características. Así que veo que las tres preguntas que me han planteado son cerradas. ¿Se ha generado lluvia de ideas? No, no hay. Vamos con la alternativa B. ¿Qué sensación visuales produce esta imagen? ¿Qué tipo de pregunta será? ¿Abierta o cerrada? Abierta, correcto. Aquí sí tenemos una pregunta abierta. ¿A qué creen que se debe? ¿Qué tipo de pregunta será? Abierta, correcto. ¿Por qué habrá usado el artista este recurso? Bien, abierta, correcto. Entonces aquí yo tengo tres preguntas abiertas. ¿Se generó lluvia de ideas? Sí. Alternativa C. ¿Han oído la palabra escorzo alguna vez? ¿Será abierto o cerrada? Cerrada. Puede ser sí o puede ser no, por lo tanto es cerrada. ¿Saben qué significa? Cerrada. Si no he oído, ¿cómo vas a saber qué significa? ¿Pueden identificar su uso en esta imagen? Cerrada. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces veo que hay tres preguntas cerradas. En la anterior tenía dos cerradas y una duda, que la hemos convertido en cerrada. Por lo tanto, donde hay preguntas abiertas que sí promueven la lluvia de ideas, como bien indican ustedes, es en la alternativa B. Recordar eso siempre, hay dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas lo que van a permitir es que tú opines con tus propias palabras, mientras que las preguntas cerradas solo tienen dos alternativas, o sí o no. Analizando el caso, tenemos entonces que estamos trabajando en la competencia precia, disciplina de artes plásticas, y definir el escorzo, teorías que se trabajan aquí, teoría del aprendizaje significativo y la teoría cognitivista. Y estábamos viendo que la alternativa correcta en este caso es la alternativa B. Vamos con el siguiente caso. Un docente de arte y cultura propone a sus estudiantes la siguiente dinámica. Les solicita que se coloquen en dos filas, frente a frente, formando parejas. Cada estudiante debe observar atentamente a su pareja. Uno de ellos será el espejo y el otro hará ante él una serie de movimientos o acciones cotidianas. Y después de un momento cambiarán de roles. Los participantes deben representar con su pareja espejo una serie de personajes diferentes intentando moverse siempre de manera coordinada. Un policía, una doctora, un profesor, un boxeador, un futbolista, una modelo, una vendedora, etcétera. ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad? Alternativa A, que los estudiantes se ayuden entre sí a perfeccionar sus movimientos de manera que puedan realizar una representación más fidedigna de los personajes.
Alternativa B, que los estudiantes desarrollen su conciencia corporal, su capacidad para la observación y atención y la confianza en sí mismo y en los demás. Alternativa C, que los estudiantes aprendan a reconocer y comunicar sus emociones de manera que se fortalezcan las relaciones afectivas en el grupo. Bien, ahí tenemos tres alternativas. ¿Cuál será su propósito principal de la sesión? A, B o C. Un minuto para responder. Janet, Germán, Eddie, Carto, Úrsula, Gertrude, Silvia, Oscar, Chambilla, Laura, Sandra, Marta, Mario, Ubaldo, Víctor, Roberto, Janet, Rubén, María, Van y Gabriel me dicen que sería la alternativa B. Vamos a recordar esta dinámica. La dinámica. Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos del Raymond Clark? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora vayan a poner este video, pero hoy nos toca la clase donde vamos a realizar la dinámica del espejo. Sí, así como lo he escuchado, así es, Tuti. Sí, toda esta dinámica la vamos a realizar con una pareja. Puede ser tu amiga, tu abuelito, tu abuelita, tu prima, tu tío, con quien tú quieras. Así como yo estoy con Tuti. Claro que sí. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Paso número 1. ¡Uy! El paso número 1 es el siguiente. Tienes que pararte frente a frente a tu compañero, tu amigo, tu amiga, tu abuelita, tu abuelito, tu primo, tu tío, quien quieras. Y vas a tener que pedirle que haga movimientos y que tú tengas que hacerlo en el mismo instante que esa persona lo haga. Por ejemplo, si ella se rasca la nariz, yo también me rasco la nariz. Si ella hace un salto así, yo también tendré que hacer en el mismo momento un salto. Si ella pone la mano en la cintura y mueve los hombros, yo también lo tengo que hacer. Todo igual como si yo me mirase a un espejo. ¿Ok? Muy bien. Ahora comenzamos con el paso 2. Y el paso 2 es llamar a mi compañera. ¡Ven acá! El paso 2 es el siguiente. Nos miramos frente a frente, así, y ella va a empezar a hacer el movimiento por lo menos en 1 minuto. Y después me toca a mí. Ok, vamos, Ana, empezamos.
Gracias, Dana. Y el número 3, paso número 3. Ahora ella va a tener que hacer los movimientos y yo los voy a repetir. Tú pide el movimiento que quieras y yo tengo que imitarlo en el mismo momento. Vamos. Propósitos. Recordemos que el propósito de aprendizaje es ese que nosotros desarrollamos en nuestra unidad, donde están nuestras competencias, nuestros estándares, nuestras capacidades, los enfoques diarios. Y el propósito de la sesión es el propósito de la actividad, que lo podemos formular con tres preguntas. ¿Qué deseo que aprendan mis estudiantes? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Y para qué lo van a hacer? ¿O cuál es el objetivo? Y aquí tenemos un ejemplo. Conocer que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos mediante la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño, comprender su importancia en la situación del buen trato y maltrato. Si se paro con estas tres preguntas, entonces tendré, ¿qué van a hacer los niños? Van a conocer que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. ¿Cómo voy a lograr que ellos conozcan? Mediante la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué quiero que lo hagan? Para que puedan comprender su importancia en la situación del buen trato y maltrato. Otra forma es a través de la batería de preguntas. Por ejemplo, ¿qué voy a enseñar? Una dinámica llamada el espejo, que deseo que aprendan mis estudiantes a observar, que pierdan el miedo al ridículo y fortalecer su autoestima. ¿Qué recursos utilizaré para enseñar? El cuerpo y sus expresiones. ¿Qué recursos utilizaré para que aprendan los estudiantes? El espejo, imágenes o lista de personas o acciones a representar. ¿Qué ejemplos dispongo para lograr lo que deseo realizar? Que invente personajes o acciones, como cepillarse los dientes, planchar, entre otros. ¿Qué estrategias utilizaré para enseñar? La observación, copiar movimientos o acciones y representar dichas acciones y luego intercambiar. ¿Qué estrategia utilizaré para que aprendan los estudiantes? El juego de roles. ¿Cómo sabré que han aprendido? Por la satisfacción de los participantes. ¿Cómo sabré si enseñé bien? Por el resultado de la dinámica. ¿Cómo sabré si logré que lo que me había propuesto hacer con esta clase? Evaluando la actividad y verificando el logro. Dentro de los elementos del caso tenemos la competencia aprecia y crea, enfoque de área multidisciplinario, sus desempeños y sus capacidades, el propósito, aprender sobre la conciencia de nuestro cuerpo y confiar tanto en nosotros como en el apoyo del otro. Porque recuerden que los chicos el mayor problema es el salir al frente y enfrentar a un público. Entonces, trabajar en parejas es un apoyo, donde él sabe que si su compañero se ríe por algún gesto mueca, luego su compañero va a estar en la situación que él estuvo. Entonces, hay una autorregulación de sus acciones y también hay un soporte de confianza. La disciplina del teatro, dinámica del espejo, la teoría socioconstructivista de Vygotsky, la teoría cognitivista y la teoría constructivista de la ABP. Regresando al caso entonces, el propósito, como habían indicado ustedes, es la alternativa B, que ellos desarrollen su conciencia corporal, porque van a trabajar la expresión corporal, su capacidad de observación y atención, porque ellos tienen que ver qué hace el espejo supuestamente y ellos tienen que repetir. Tener confianza en ellos y en los demás. Dígame, ¿cuál es la función ejecutiva que se ha puesto de práctica entonces aquí? ¿Qué función ejecutiva se ha puesto de práctica en esta dinámica? Atención, ¿bien? Ok, la atención. Hay que estar atentos para poder copiar y luego reproducir, ¿no? Entonces, observar y atender, estar atentos sobre todo, es lo que se ha puesto en práctica, ¿ya?
Vamos con el siguiente caso. Los Libertadores contra Monumento es un proyecto artístico realizado por el artista peruano Mauricio Delgado para conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú. Este proyecto consiste en una obra escultórica que imita al monumento de Don José de San Martín, ubicado en la plaza del mismo nombre, en el centro de Lima. A diferencia del monumento original, los Libertadores presentan una réplica del caballo, pero sin jinete, sin pedestal y en un espacio público de libre acceso a los visitantes. Cada visitante es invitado a montarse en el caballo, tomar el rol del jinete y posar para una fotografía, que posteriormente es alojada en las redes sociales del proyecto. La obra Los Libertadores despoja de toda parafernalia al monumento. Se representa una imitación incompleta y es el público quien completa la obra, reemplazando al Libertador. De esta forma, el autor busca promover una reflexión en la ciudadanía sobre qué república queremos construir y si podemos tener un rol activo en esta tarea. En una institución educativa de la capital, un docente de arte y cultura planifica una experiencia de aprendizaje que parte de la obra Los Libertadores, contra Monumento, para fomentar la reflexión de los estudiantes sobre la relación entre el arte y el ejercicio de la ciudadanía. Bien, antes de pasar al caso, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, de que en este caso tenemos que es un proyecto. Pero es un proyecto de un artista determinado. El docente del área de arte ha trabajado una planificación de una EVA usando justamente este proyecto. El docente se propone que los estudiantes reflexionen sobre la relación entre el arte y el ejercicio de la ciudadanía. Este es el propósito que tiene el docente para su clase. Pero el artista también tiene su propio propósito. El propósito que tiene el artista es que la ciudadanía, al ver su obra, construya una idea, reflexione sobre la idea de qué ciudadanía, uh, qué rol activo va a tener para la construcción de esta ciudadanía. Esta idea busca pues promover esta reflexión en toda la población sobre cuál es el rol protagónico que tiene en la creación de la república actual como parte de su ciudadanía. Entonces tenemos dos propósitos, el propósito del artista y el propósito del docente. Ahora sí pasamos al caso. Elementos que tenemos allí: principio de la interculturalidad, planificación de proyecto, el propósito del artista, reflexión en la ciudadanía sobre la república que queremos construir y si podemos tener un rol activo en esta tarea. Competencia precia, capacidades de la competencia, enfoque de área interdisciplinario, enfoque transversal, interculturalidad, valor diálogo intercultural, búsqueda de la excelencia, valor flexibilidad y apertura, igualdad de género, valor igualdad y dignidad. Estos son los elementos curriculares del CAS. En cuanto a los elementos disciplinares, tenemos las artes visuales, artes plásticas, la escultura, el concepto artístico del apropiacionismo, la fotografía y el propósito de la sesión de clase, relación entre el arte y el ejercicio de la ciudadanía. Y luego tenemos los elementos pedagógicos: teoría constructivista, teoría socioconstructivista, teoría cognitivista y el ABP. Ahora sí, a partir de ahí, trabajamos nuestro caso. Luego, el docente explica el contexto en que se crean los Libertadores contra Monumento y hace notar a los estudiantes la forma en que se escribe el nombre de la obra, reemplazando algunas vocales por la letra X. Y les pregunta a los estudiantes:
¿Por qué creen que el autor decidió escribirlo así? Algunos estudiantes intervienen. ¿Cuál de ellos ha interpretado mejor el sentido de este cambio? Alternativa A. Al poner las X, el título puede interpretarse de dos maneras: los libertadores y las libertadoras. Con eso, el autor deja clara su posición. Tanto hombres como mujeres podemos ayudar a construir un país mejor para todos. Alternativa B. El autor reemplaza algunas vocales por la letra X, porque esa es la forma en que muchos jóvenes suelen escribir. De esa manera, el mensaje de la obra puede llegar mejor a su público objetivo, que es principalmente la gente joven. Alternativa C. Con su obra y especialmente con el título, el autor quiere dar a entender que es necesario acabar con las costumbres conservadoras del pasado para dar lugar a un nuevo Estado con una mentalidad mucho más liberal. Bien, ¿cuál entonces será la mejor respuesta de los estudiantes? ¿A, B o C? Evi me dice que sería la A. María, Germán, Janet, Rubén, Silvia, Gertrudes, Octavio, Carto, María, Víctor Ponce, Isolina, Sandra, Úrsula, Roberto y Mari me dicen que sería la alternativa A. Bien, cuando el docente explica en qué momento de la secuencia didáctica nos encontramos, cuando se explica cualquier tema, estamos en el inicio, en el desarrollo, en el cierre. ¿Qué dicen ustedes, estimados maestros? Cuando usted explica una clase, ¿en qué momento de la sesión está? Está en el inicio, en el desarrollo, en el cierre.
En el desarrollo, como me dice pues Roberto, María, Germán, Carten, uno explica cuando está en el desarrollo. ¿Bien? ¿Qué submomento del desarrollo se está evidenciando en el caso? Cuando usted explica, ¿está en la teoría o está en la práctica? Recuerda que usted explica, ¿está en la teoría o está en la práctica? ¿Está en la construcción o en la transferencia? En la construcción, ¿verdad? Estamos en la teoría. ¿Qué enfoque se observa? En este caso es igualdad de género, ¿ya? El enfoque que se está trabajando es la igualdad de género. Proceso pedagógico de la teoría. ¿Cuál de todos es el proceso pedagógico de la construcción del aprendizaje? A ver, ¿será la motivación? ¿Serán los saberes previos, el conflicto, el procesamiento, la aplicación, la reflexión, la evaluación? ¿Cuál de ellos es el proceso pedagógico de la construcción del aprendizaje? El procesamiento, correcto. El procesamiento de la información corresponde pues a la construcción, a la teoría, ¿no? Eso no olvidar, maestro, por favor. Este ejercicio usted debe conocerlo como el Padre Nuestro. Enfoque de género. La igualdad de género, el valor, igualdad y dignidad, la actitud, reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género. Se demuestra cuando docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. Regresamos al caso entonces y como vemos, la mejor interpretación es la del estudiante A. Las X nos señalan la equidad de género, donde se está hablando tanto de los hombres y las mujeres. Bien, vamos al siguiente caso. Luego de discutir y reflexionar sobre el mensaje de la obra, Lisette, un estudiante, interviene. Profesor, hay algo que no logro comprender. Si esta obra copia parte del monumento a San Martín, entonces no es una obra totalmente original. ¿Se puede decir que es un plagio, una imitación? El docente traslada la pregunta a sus compañeros. Desde un enfoque contemporáneo, ¿cuál de las respuestas es más pertinente ante la duda del ICE? Alternativa A. La obra no es una imitación, porque Mauricio Delgado fue el primero al que se le ocurrió copiar el monumento histórico. Alternativa B. Es una obra original, porque no es idéntica. Por ejemplo, la obra de Mauricio no tiene jinete, ni está puesta sobre pedestal. Alternativa C. No es solo una imitación, porque aunque el caballo es igual, la obra le da un nuevo significado. Es decir, el mensaje de la obra no es el mismo. Bien, entonces, ¿cuál de las tres alternativas tiene una mejor interpretación contemporánea de la obra? A, B o C. Un minuto para responder.
Silvia, Eddie, María Octavio, María Lourdes, Germán, Octavia, María Carto, Gertrudis, Karen, Mari, Oscar, Rubén, Isolina, Janet, Marta, Sandra, Víctor. Me dicen pues que sería la alternativa C. Ya sabemos que está en el desarrollo, estamos en la construcción del aprendizaje con el procesamiento de la información. Pero aquí también se ha generado un conflicto cognitivo y este se da cuando el estudiante no logra comprender y da una respuesta con su saber previo que ya tiene. Y por lo tanto le dan esta pregunta al profesor que el profesor se la traslada al grupo. El enfoque igualdad de género, desde un enfoque contemporáneo, ¿qué concepto artístico se utiliza en las artes visuales para reinterpretar una obra con un nuevo mensaje? Aquí nos estamos planteando una siguiente pregunta para poder dar respuesta a la anterior. ¿Cuál de estos conceptos artísticos, contrafactum, collage o apropiación, permite reinterpretar una obra con un nuevo mensaje? Apropiación, ¿verdad? Sí, apropiación. Entonces, la apropiación es un concepto artístico muy utilizado en las artes visuales que te permite coger cualquier obra que no sea tuya, traerla al hoy con cualquier diferencia que le hagas, porque el mensaje es diferente. Tú estás reinterpretando la obra en el hoy. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que encontrar. ¿Cuál es esa nueva reinterpretación que se le está dando a la obra? Y como ustedes lo indicaron, es la alternativa C. No es solo una imitación, porque aunque el caballo es igual, la obra le da un nuevo significado. Es decir, el mensaje de la obra no es el mismo que el mensaje original del monumento de San Martín. Bien, es otra reinterpretación que tiene el artista que hizo la obra. Entonces, aquí para responder esta necesitamos jalar una pregunta anterior o crear una pregunta que responda esta pregunta de acá, que me va a servir para responder otra pregunta del caso. Luego de discutir y reflexionar sobre el mensaje de la obra, cambia ahora la pregunta. Habíamos visto aquí que la alternativa correcta es la alternativa C. Vamos con el siguiente caso. ¿Cuál de los siguientes términos es adecuado para describir la obra Los Libertadores contra Monumento? Entonces, ¿esta obra es un copia, es una instalación o es apropiacionismo? ¿Cuál de estos términos define mejor la obra? Gertrudes me dice apropiación, Karen me dice collage, Úrsula, Janet, María, Germán, Eddie,
Carto, Rubén, Isolina, Oscar, Gertrudis, María Lourdes, Mari, Silvia. Y Karen me dice que sería la C, o sea, apropiacionismo. La apropiación, en términos artísticos y con origen en la fotografía, es una directa multiplicación, copia o incorporación de una imagen por otro artista, quien representa dentro de un contexto diferente, alterando completamente su significado. De repente la obra la llevo igual, pero el significado es distinto y cuestionando los conceptos de originalidad y autenticidad. El apropiacionismo es una práctica que consiste en realizar una obra de arte a partir de otra que ya existe y cuya autoría es de otro. El artista se apropia de la obra de otro de manera evidente, no como plagio, sino como para convertirla en otra cosa. ¿Ya? Esto es, funciona en la plástica. En la plástica, el copiarse una obra para darle un nuevo significado se llama apropiacionismo. En la música, el copiarse una obra para darle otro, por ejemplo, para cambiarle la letra, se llama contrafactum. Los nombres varían, ¿ya? En música, contrafactum. En plástica, apropiacionismo, no olvidar, ¿ya? En música, contrafactum. En plástica, apropiacionismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de apropiación. El más resaltante es el de Fernando Botero. Tenemos a la niña Mona Lisa y la Mona Lisa de Leonardo. O sea, basándose en esta Mona Lisa de Leonardo, él hace pues su obra, La Niña Mona Lisa. En la obra de Velázquez se inspira Picasso para hacer también a la niña. La señora Cecilia pues se basa en el Jesucristo de Elías García. Realmente ella lo que quería era arreglar la obra, que ya estaba desgastada por el tiempo, y bueno, así quedó el arreglo. Y bien, así tenemos que a partir de obras de otros artistas, los que han cogido esas obras y han inspirado en ellas para reconfigurarlas y traerlas a la idea de ahora, a la actualidad. Por lo tanto, como hayamos visto, la alternativa correcta, como habían indicado ustedes, es la alternativa C. Un momento, por favor. Vamos con el siguiente caso. Es una modalidad artística dentro de la disciplina del grabado, que se inicia en los años 60, que consiste en la producción de obra gráfica seriada o única a partir de la reproducción de fotocopia. ¿A qué modalidad o concepto artístico se refiere el caso? Alternativa A, al remix. Alternativa B, al copiar. Alternativa C, a la abstracción. Salió la respuesta automática, disculpen, ahí teníamos entonces que el copiar, que es lo que están viendo ustedes al lado derecho, parte de una fotocopia y a partir de copias seriadas se comienza a reinterpretar la obra. Esto pertenece a la disciplina del grabado, ¿ya? Esta modalidad o concepto artístico entonces se llama copy art o arte de la copia. Vamos con el siguiente caso. Observe con atención las siguientes imágenes y responda a la pregunta. Pero antes voy a ver si sale la respuesta automática, por favor. Disculpen un segundito. Bien, ya comprobamos que no.
Seguimos entonces. Observe con atención las siguientes imágenes y responda a la pregunta. Aquí tengo Mona Lisa, aproximadamente de 1503 a 1506, de Leonardo da Vinci. Mona Lisa, 1977, de Fernando Botero. ¿Qué concepto artístico corresponde a la segunda imagen, a la niña Mona Lisa? Intervención, apropiación o copiar. María Germán Janet Úrsula, Carto, Isolina Rubén Oscar Silvia, Chambilla Gertrudis Octavio, Karen Sandra Mari Marta Víctor Ponce y Gabriel, me dicen pues que es la apropiación. ¿Bien? Entonces solamente hacemos un juego de preguntas, concepto artístico, a ver la otra palabra, modalidad artística, cuando nos queremos referir sea a la apropiación, sea al copiar, sea a la intervención. Bien, estimados maestros, gracias a todos por su asistencia y su participación el día de hoy. Nos estamos reencontrando el día de mañana, no, mañana no, me van a disculpar, el día jueves. Ha cambiado nuestro horario, espero que me puedan entender. Vamos a trabajar a partir de ahora los días martes y los días jueves y los días sábado por la mañana, de 7 a 9 de la mañana. No voy a poder trabajar ya los días miércoles, por lo tanto, les estoy informando. Espero que también les haya comunicado a Mauta. Muy bien, gracias. Nos estamos reencontrando el día jueves en el mismo horario. Cuídense mucho. Bendiciones.